Somos lo que conversamos. Conduce Ricarte Soto, periodista de radio y televisión. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. Paulina Tidborn, antropóloga y experta en educación. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, una nueva semana. Aquí estamos una vez más entonces en Somos lo que conversamos, esta vez acompañados de Federico Joanón. ¿Cómo estás, Federico? Gusto de recibirte acá. Y Sergio Mico, que siempre está al pie del cañón. El resto de las personas que siempre están acá en este panel de Somos lo que conversamos, que les recuerdo, transmitimos desde la sede de Santiago de la Universidad de Talca, pero como se lo decía, el resto de los panelistas ya se van a integrar la próxima semana. Bien, vamos a comenzar por, yo creo, este tema del cambio en la directiva de la Federación de Estudiantes de Chile, con el tema, porque creo que ya es un tema, del nuevo presidente, Gabriel Boric, que Camila Vallejos, vicepresidenta de la FECH y presidenta saliente, dijo que le faltaba un poco de humildad, que había que sacarse un poquito la soberbia, que ella consideraba que había partido con precisamente soberbia al tratar al gobierno de adversario, al echarse encima también, dice, a la clase política en su conjunto. ¿Qué opina usted de este nuevo personaje que irrumpe no solo en el movimiento estudiantil, porque él mismo lo ha dicho, este movimiento viene a quedarse más bien en la esfera social y política del país? Por lo tanto, ya no es simplemente un dirigente estudiantil, sino que él se considera mucho más que eso. Sergio. Mira, justamente yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva. Gabriel Boric quiere representar, por una parte, un movimiento social que reclama ya completamente estar fuera del modelo económico, que caracteriza por ser extraordinariamente desigualitario, y esto es muy claro en la educación, pero además está en contra de lo que ha sido el modelo político, es decir, este juego bipolar entre concertación y alianza, que lo considera completamente fracasado y quiere superarlo. Ahora, yo lo encuentro sí un poquito pretencioso en su objetivo, porque si bien él reconoce en las entrevistas la importancia de los partidos políticos en el juego de la democracia, yo creo que les está tirando encima una carga muy grande. Yo creo que el movimiento social en general tiene una función muy importante cumplir para sacudir el sistema político, pero no puede sustituirlo. Entonces ahí yo creo que ellos tienen que hacer un ajuste. Lo mismo se observa en el movimiento de la FEUC, pero súper interesante. Yo creo que están pasando cosas en Chile, y además el próximo año, si se aprueba esta semana la inscripción automática, son 4 millones de jóvenes que van a poder tener la posibilidad de ir a votar. Ya, de eso vamos a hablar porque es súper interesante, porque hay algunos que dicen, como Pablo Longueira, que eso no va a cambiar mucho el escenario, porque como el voto no es obligatorio, él prácticamente dice, vamos a quedar casi igual. Yo no concuerdo con eso. Yo pienso que cuando hay dos obstáculos para llegar a un lugar, se saca uno, es mucho más fácil, ¿no? Que a uno. Es matemática pura, ¿no? Aritmética, una resta. Hoy día, para que un joven vaya a votar, tiene que pegarse primero la lata de ir a inscribirse. No, yo no, por y favor. Después tiene que no es ninguna lata. No, pero quiero decir, lo que no es lata, lo que no es lata es el momento republicano de ir a votar. Pero el hecho anterior de la votación, de ir a un registro electoral. No, pero son un día. Los mismos que hacen la cola durante 3 días para comprar 2 entradas para ir a ver un partido de fútbol. No, yo concuerdo contigo que en eso no todo calza. Pero igual, habiendo millones de personas no inscritas que tienen que ir a un registro electoral y después, eso en forma previa, ¿cierto? Después recién votar, si tú le quitas eso, es muy probable de que, y esto es una ley de probabilidades, ¿no? De grandes números, es muy probable que muchos de esos 4 o 5 millones de jóvenes se acerquen a votar, porque en vez de 2 latas para ellos, entre comillas, va a ser una. Claro. Mira, el abstencionismo tiene un elemento técnico que se llama, que es administrativo, que es el que describe
Federico, que tú entre más pones obstáculos, menos la gente vota. Claro, si son Ahora, tres, acá hay uno. ahora, en la mejor, encuesta de son opinión dos. pública, de hace 10 años, cuando se preguntaba esto, un 11% de los jóvenes decían que no votaban porque no estaban inscritos y no estaban inscritos porque les daba lata. Ahora también hay un abstencionismo político, en el sentido de un rechazo a las formas de representación política, en el sentido que la gente, por ejemplo, en los sistemas mayoritarios, como sabe que si tú no perteneces a uno de los dos partidos o coaliciones que van a ganar, tiendes a no ir a votar. Si el sistema electoral fuera proporcional, sin duda alguna los jóvenes votarían más. Ahora, yo conozco algunos estudios, un sociólogo, Jaime Fierro, que él dice que el hecho que no sea el voto obligatorio, se haya aprobado por voluntario, va a significar que mucha gente va a dejar de votar. Claro. Claro, y por otra parte, y eso tendería a Pero empatarse pero muchos van a votar. Pero tendería a empatarse, el pronóstico él sobre el base de estudios de las encuestas, dice que con la inscripción automática tendería a empatarse. Es decir, mitad que sí, mitad que no, Sí, de los claro, 4 o 5 millones. claro, Eso claro. sería un éxito enorme. Enorme, en la primera votación. De participación. Ahora, por supuesto que si hay cambio en el sistema electoral, Más jóvenes. Más jóvenes Ahora, yo votarían, creo, pero- volviendo lo de la fecha, y que se está discutiendo, van a hacer o no paro, etcétera, yo creo que eso es errar el foco también, porque el próximo año los estudiantes tienen un instrumento increíble de presión, que justamente es, si hay inscripción automática, lo que debieran hacer es politizar completamente la elección municipal, que hay que recordarlo, son los alcaldes los que administran la educación municipal, así que no costaría nada, y transformar esa elección municipal en un verdadero plebiscito. Yo he escuchado también, leyendo las entrevistas de los líderes de la fecha y la FEUC en esa línea, que ellos sean capaces de hacer un tremendo lobby y levantar una propuesta donde la gente vaya, bueno, a votar sí o no a una determinada propuesta de cambio, en este caso educacional. Yo creo que eso sería posible hacer. El movimiento colombiano, por ejemplo, el año 91, eran jóvenes que parten en una protesta y un paro en la escuela de Derecho de la universidad, no recuerdo cuál, y se empieza a politizar y terminan promoviendo el cambio de la Constitución a través de una secta papeleta, creo que era. Y ahí hay una experiencia súper concreta como un movimiento social, insisto, logra utilizar los mecanismos, en este caso institucionales, para provocar un cambio. Sobre todo si el presidente Sebastián Piñera no plantea ninguna reforma sustantiva en materia educacional, que pareciera ser que así va a ser, ninguna reforma tributaria en serio, digamos. Así que yo creo que ahí hay un tremendo instrumento los jóvenes que debieran utilizar. Ahora, Gabriel Boric, volviendo a él, en una entrevista y todas las descripciones que se han hecho, él ya desde cuando era niño en el colegio, para la elección del presidente del curso, le decía a sus compañeros que votaran por él. En una entrevista el pasado domingo también aparecía con respecto a este tema de la soberbia y de sus aspiraciones, que él le pedía a sus amigos que si él se le subían un poquito humo a la cabeza, que lo pararan y que lo aterrizaran. Por lo tanto, es un personaje que quiere. ¿A ti te parece que es un competidor, por ejemplo, para Marco Enrique Ominami? ¿A la larga? Es súper prematuro, Ricardo. Pues, ¿sabes qué? Hay toda una tradición de Luis Mayra, de Pedro Felipe Ramírez, por ejemplo, en los años 60, que eran presidentes de la fecha y era inmediatamente después elegido diputado. Si tú ves en la Concertación ahora Alberto Undurraga, Claudio Rego, en su momento varios ministros, Germán Quintana, Yerko Lubetti fueron presidentes de la fecha y después fueron ministros, son alcaldes, etcétera, la misma Carolina Tobá. Entonces, efectivamente, hay una tradición muy fuerte de que liderazgos estudiantiles se transforman en liderazgos políticos, pero también es interminable el listado de gente que fueron grandes líderes estudiantiles y que se quedan en el camino. Sin ir más lejos, en el movimiento secundario habían 3 o 4 nombres de Karina Delfín, no quiero ni mencionarlos, pero la verdad las cosas que después desaparecieron. La política es una máquina de moler carne, yo te diría así que hay que tomárselas con... Ahora, de que tiene ganas, y además, claro, porque tiene ganas. Además es chumango, ¿no? Sí. Entonces los chumangos son duros, de Punta Arenas. De Punta Arenas. Así se les dice, a pesar de que el origen
etimológico la palabra no es... Chumango. Así le dicen a los de Punta Arenas, Sí, pues, a sí. los magallánicos, más que a Ya, los de Punta gente Arenas. de tesón, de fuerza. Claro, gente dura, ¿no? Sí, bueno. Ahora, tiene un componente que obviamente, que es la voluntad de poder. Él Eso- tiene voluntad de sí. poder, que para mí es un personaje Eso te llamó la sumamente atención. interesante, Sí. que yo creo que hace mucho rato que no veíamos asomar a alguien que tiene realmente voluntad de poder y que, como tiene además un discurso completamente anticoncertación, como es el mismo caso de Marco Enrique Ominami, entonces por eso que yo lo veo así Sí. como una especie de rival, ¿no es cierto?, que puede... No, y es buen punto, y además Puede ir copando el va arriba a la espacio ola, de Marco oye. Enrique. Y él está Él va arriba a la ola y Marco Enrique no está arriba a la ola en este momento, no ¿no? está todavía arriba. Muy interesante. Por eso te digo, yo creo que es un personaje del cual, Le falta un marambio para que lo financie. además... Entre otras cosas. ¿Ah? Entre otras cosas. Ah, y Pero una, sí, y una claro. Karen Dogenbaile que No, lo acompaña. también, ¿no? ¿no? Son Animadora. Pero yo claro, pero ahora yo iría piano a piano. Yo insisto, yo lo que le pediría muy humildemente al presidente de la fecha y la FEU que calibren bien el discurso y que ayuden a levantar esa propuesta política para la elección municipal y parlamentaria, para serles franco, porque si no, yo veo bastante negro el panorama, porque la Universidad de Chile no puede estar 4 o 5 meses de nuevo en paro. Así yo quiero ver lo que van a hacer las matrículas ahora en enero, febrero. Ahí hay un daño objetivo a la educación pública en general. Hay muchos jóvenes secundarios que todavía, las cifras varían, pero serán 50.000 jóvenes secundarios que siguen en paro, Sí, en toma. yo he visto algunos colegios que todavía Claro, entonces siguen. que están ya como que la gente un- los olvidó. Entonces, Sí. entonces el desgaste es como muy, los muy japoneses grande. olvidados en estas islas que Eso 20, entonces- 30 años después los entonces encontraban, ¿no? Yo en eso No, es pediría- dramático, pero eso súper es más que culpa de ellos. Es No, culpa del gobierno y del de la sistema, clase claro, política. por supuesto. Fundamentalmente el gobierno que no le ha dado salida a esto Pero- cuando estaba boteando que está el momento para Claro. hacer los grandes pero cambios. lo ¿no? cual te demuestra también de que el instrumento, la toma y el paro Tiene tiene muy limitaciones claras. y que tú sacrificio. tienes que complementarlas, yo insisto, con lo que se llama la contienda política convencional o contenida, que insisto, son 4 millones de electores. Entonces, y hay experiencias históricas donde el movimiento social se transforma en un movimiento político Sí, súper lo delicado, exitoso. cuando estaba la pelota boteando y no se aprovechó a meter el gol de los grandes cambios que esta sociedad necesitaba, el problema es que la crisis de representatividad que ya estaba en germen y ya era una criatura grande, hoy día es un verdadero alien. Es un Godzilla, la Claro. crisis de representatividad, la gente no le cree a los representantes. No. Y de ahí viene toda esta lógica de asambleísmo y de democracia representantes de los directa. asambleístas, Claro. de la asamblea, y todo se lleva a la asamblea, que tiene una fuerza muy potente, pero es un crujir potente, a su vez, del sistema representativo, que es lo que son las repúblicas hoy día, ¿no? Y la democracia directa no es muy practicable, quizás en cosas sí, hoy día con la tecnología te permite podría hacer. hacer referéndum rápidos de ciertos temas, pero más que más la política tratar de hacer posible lo no posible, ¿no? Claro. Y eso no se soluciona con referéndum rápido, se soluciona con una clase política consciente, activa, receptiva Por supuesto. y que representa. Y hoy día esa crisis de representatividad hace que todo esto tambalee. No sé cómo se va a solucionar, pero están pasando cosas y en ese sentido que hay un Boric, un tipo más duro, un cabro que se la cree, que reemplaza a Camilo Vallejo, que no se va, queda vicepresidenta y en ese sentido sigue como parte del... Pero les puedo dar un dato para que vean. Yo creo cómo- que bueno, yo estoy optimista, pienso Está- que dentro de lo malo, de que se ha perdido oportunidades, creo que El puede año- venir una segunda oportunidad. Para que veas tú lo que son las dinámicas políticas, porque Camila Vallejo el año pasado fue en alianza con un grupo de izquierda que le permitió ganar, porque si no, no hubiese ganado Camila Vallejo. Y este año Ganó por muy pocos votos. se dividieron y Camila Vallejo pierde. Pero es tan simbólica la derrota, porque si hubiese reproducido esa misma alianza, Camila Vallejo hubiese ganado. Pero ha sido extraordinariamente simbólico. Yo vengo llegando del extranjero grupos- y les cuántos quiero grupos de decir que izquierda? esto fue noticia a nivel latinoamericano. Así, la derrota de Camila Vallejo salió en los portales súper importante, súper destacada, porque sorprendió mucho. Pero sí, Porque- entiendo que la izquierda dividía en 6 grupos. Claro. Eso es una cosa
ya no sé, de deterioro. Bueno, pero eso forma parte de la tradición de izquierda también. Sí, pero los cabros de la juventud. Sí, pero en la Católica ellos no, como es tan fuerte la derecha, ellos no perdieron el norte en ese sentido. Yo lo que lamento, y se los he dicho a mis alumnos de la Chile, que era el momento en la Chile de dar una gran lección, de demostrar que ellos son distintos a esas prácticas políticas que ellos asocian a los viejos. Y, que ellos tenían la seguridad que no ganaba la derecha. Pero se metieron en una lógica muy internista, es decir, demostrar quién era el auténtico representante de la izquierda y quién es más duro con el sistema político y todo. Y el tema era otro. La derrota de Camila Vallejo es compleja porque ella era el rostro del movimiento social. Entonces, cuando uno está desde fuera, afuera, que el movimiento estudiantil causó un enorme impacto en América Latina, porque rompió varios mitos, porque la gente nos decía, bueno, pero Chile es el país más exitoso, ¿qué está pasando? Entonces empezaron a mirar, salió con mucha fuerza el tema de la educación pública en Chile, salió mucho el tema de las desigualdades en Chile, y quien representaba eso era Camila Vallejo, y ahora pierde. Entonces, desconcierto. Ahora, aquí estamos hablando del movimiento estudiantil, pero no sé, yo tengo la impresión de que otra cosa son los jóvenes de los quintiles más bajos, que tienen otra conducta y ellos andan por otra parte y simplemente no les interesa absolutamente nada. Y eso lo dan, hay una encuesta reciente del Instituto de Estudios Municipales de la Universidad Autónoma, que es un instituto dirigido por Ricardo Israel, que lo que él publicaba en una encuesta que es de octubre de 2011 calza perfectamente con otra encuesta de la Universidad Diego Portales anterior, que tenía que ver con los jóvenes, de principios de 2011, en el cual vemos que los que más tienen o tendrían intención de votar, en primer lugar está el ABC1, es decir, la clase alta, casi en parejo con la clase media, y después lo que se llama el C3 y el D, nada. Entonces, ahí también es una cosa que hay que reflexionar, porque finalmente son las mismas clases las que van a votar. Claro. Bueno, esa división que viene del marketing está bastante superada hoy día, pero entiendo a dónde vas. ¿Cuál marketing? C2, C3. La C1, C2, C3. Bueno, pero que usted, no sé. No pero entiendo lo que nos quiere decir. Antes se decía clase alta, clase media, clase baja. Hoy día ni siquiera se habla de clase, se habla de sectores. Ahora son los eufemismos del mundo actual. Pero sí está claro de que el interés por la política empieza cuando se han solucionado muchos otros problemas que son más apremiantes. Lo que pasa es que la política igual es algo que es necesario para la solución incluso de los problemas de los que no les gusta ni participar en la política. Bueno, pero el problema está que ellos no se dan cuenta. Pues. Entonces, claro, el problema de educación. Hay un problema de educación. Los sindicatos, por ejemplo, lograban mucha más participación en los sectores obreros. Los sindicatos hoy día no existen. Los partidos políticos no existen en los niveles populares, y eso es un problema grave que tenemos en esto majadero con el voto voluntario. Si en Estados Unidos el voto voluntario significa que los hispanos, que los negros, que los más pobres no van a votar, ¿ya? Y cuando Pablo Longueira dice que no va a cambiar mucho, quizás se está también refiriendo a eso. Y como la inscripción en Chile, en los registros electorales, es voluntaria, bueno, este fenómeno ya se produjo. En la clase alta, los jóvenes de clase alta están en un 50, 60% todo inscrito, y en Los Bravos un 10% de inscripción. Entonces, sí. Ahora, otra sería la situación también si un joven popular ve una educación pública que funciona. Es decir, si viera que el Estado le presta servicio, pero si no ve eso tampoco, bueno, ¿cuál es la motivación para participar en política? Vamos a marcar una pausa en Somos lo que conversamos aquí en el Mostrador TV desde la sede de Santiago de la Universidad de Talca. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El
Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Estamos de regreso en Somos lo que conversamos, como siempre, aquí en el Mostrador de TV, acompañados de Federico Joanón y de Sergio Mico. Bueno, terminamos con el tema de los estudiantes, de Gabriel Boric, y vamos al chiste de la semana, ¿no es cierto? Aunque fue dado la semana anterior, todavía se sigue hablando de esto de que las mujeres, ¿qué es lo que dicen cuando dicen sí? Cuando dicen no, están diciendo sí, etcétera, etcétera, etcétera. Una comparación que hizo además en el extranjero, pero da lo mismo en Santiago. Yo creo que habría causado el mismo estupor que causó en muchas partes. ¿Qué te merece esto, Sergio? Que fue un desastre, porque decir en primer lugar de que los políticos que dicen que no son políticos, es que el presidente de la República está diciendo somos unos cínicos. Es decir, está en nuestra voluntad de hacernos los populares, que nunca le vamos a decir que no a la gente. Que es pésimo, y además que no es cierto, porque el propio presidente lleva 7 meses diciendo que no a los estudiantes. Y por otro lado, que una mujer que cuando dice que no, dice tal vez, y cuando dice que sí deja de ser dama, es un desastre, porque ese es el argumento que esgrimen muchos hombres para forzar sexualmente a las mujeres. Y Federico se acordará conmigo que había un gran penalista que decía que a propósito del delito de violación, que no había que confundir la violencia con la discreta presión que ejerce el varón sobre la dama, que en el fondo desea y consiente. Entonces, la discreta presión, con que el varón vence la resistencia a la mujer que dice que no, pero que en el fondo desea y consiente. Entonces, es un chiste lamentable en un momento también que cada vez más los derechos de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres se hace presente. Causó estupor también en el extranjero. Pero Ahora Sergio, la respuesta yo veo que no fue tan fuerte con respecto a este chiste. Pero permíteme disentir un poco de mi amigo el cardenal Mico, sí, que tiene toda la razón el cardenal, tiene toda la razón en el fondo, pero por otro lado, y podemos... Espera, porque empecé a hablar de sexo. Oye, pero y podríamos agregarle más, que inoportuno y que el decoro del presidente. Exacto, en fin. Pero por otro lado, lo que realmente muestra esto, a mi entender, es que el presidente vive en otro mundo. Porque es un chiste antiguado, un chiste fome. Es un chiste. Pero lo que pasa es que te habla de... y que no tiene mayor gravedad como chiste, más allá de lo inoportuno, el lugar. Chiste fome, que habla de otro mundo. Hoy día los códigos no son así. A los políticos ya no se les tolera eso. Las mujeres hoy día se expresan de otra forma. Y antiguamente, quizás cuando éramos chicos, se daba más eso, ¿no? Que no era no, en fin. Hoy día las cosas no son así, son más directas, igual que los hombres, o tratan de serlo. Entonces habla en el fondo de un hombre el presidente que está viviendo en otro mundo. Eso sí me preocupa más que lo otro, más allá que suscribo, pero creo que el tema va por otro lado, por eso te lo decía. Y en relación con nuestro profesor de penal, lo que ocurre de derecho penal, es que también es otra generación. Claro, ¿no? Sí, esto es el código del siglo pasado. Es otro mundo, es del siglo, hasta diría yo, mediados, hasta los años 60 del siglo XX. Después ya no empezó, cada vez menos así. Cada vez en ese sentido, producto del cambio del mundo, ya las mujeres cuando dicen no es sí, pero no. Sí. Eso ha cambiado. Entonces, no sé, eran unos matices que quería aportar don Ricardo, nada muy profundo. O sea, sí, entiendo cuál es de qué se trata. Pero no sé, lo que pasa es que también yo creo que el presidente, yo creo que sabe por qué es grave, porque finalmente refleja algo que muchos hombres en Chile piensan. Como dice Sergio, que puede llevar a abuso. Yo estoy de acuerdo contigo, pero como en todas las cosas en Chile, una sociedad tan desigual, yo te diría que lo que tú has alegado una cierta emancipación y liberación de la mujer en ciertos estratos sociales y en ciertos niveles socioeconómicos y culturales. Pero en otro, Federico, lo que yo conozco de los estudios sobre violencia intrafamiliar y sobre relaciones sexuales consentidas, ¿no? Entre las parejas, te estoy diciendo, el tema es bastante más violento hasta el día de hoy. Entonces, y piensa tú que él hace este chiste
fuera del país, en un continente como América Latina, donde el machismo es extraordinariamente fuerte. Entonces, yo más bien tiendo a estar con Ricardo Soto en este tema. No es inocuo el chiste. De hecho, a mí me contaron, esto lo contó un amigo nuestro, Pirincho Navarrete, y que el chiste justamente es muy antiguo, de Bernard Shaw, donde al final él termina, y la mujer que dice que sí, no es que no fuera dama, y la mujer que dice que sí es prostituta. No, sí, es bastante más duro. Entonces, yo te digo, ahora lo que pasa es que el hombre, nuestro presidente de la República, es incontinente. Claro. Ahora yo tiendo a coincidir con ustedes, era para darle mayores elementos al tema nomás, pero es incontinente y curiosamente, no sé por qué no entiende, porque cuando calla, le va mejor. No, si la encuesta lo demuestra. Si aparece menos en los medios, le va mejor. Increíble. Y agreguemos otra cosa del psicoanálisis, que hasta donde yo entiendo, en el acto fallido, en el lapsus linguae, en la asociación libre de ideas, en los sueños y en los chistes es cuando se te cae el subconsciente y uno revela lo que es. Entonces, es un retrógrado. Yo digo, claro, entonces... Oye, y el chiste... Y perdona, un político cuando hace chiste tiene que pensarlo 3 veces. Oye, pero ¿te acuerdas cuando vino Obama con su señora? Y dijo la similitud entre Obama y él, que habían estudiado en Harvard, que no sé qué, y que a cada uno de ellos le gustaba la señora del otro. Ah, sí. Dijo eso. Pero es que además, o sea, a mí, yo anteayer vi una foto en la cual Sebastián Piñera se sacó, claro, valga la redundancia, una foto con un funcionario chileno que se parece a Mariano Rajoy. Y le colocó los anteojos y yo vi la foto y es igual a Mariano Rajoy. Ya. Entonces tú dices, este gallo... Está festinando todo. Y además se la envió por correo electrónico a Mariano Rajoy. Bueno, entonces, mira, sí, está al borde de ser un personaje... ¿Qué dices tú? La informalidad ya es excesiva, completa y total. Exactamente, porque tú no puedes confiar como presidente, porque además tú eres el jefe de la diplomacia chilena, claro, según así lo dice la Constitución. Entonces tú no puedes confiar que los demás van a tener tu mismo sentido del humor. Mal sentido del humor, por lo demás. Además, mal. Entonces, él enviarle esta foto... y como te digo, igual a Mariano Rajoy, pero incluso envió la orden, o dijo, coloquen los lentes porque ahí se ve igualito, más todavía. Ahora, y sale abrazado. Oye, esto solo demuestra que el hombre no está tan estresado como se supone que está, ¿no? Como si estuviera en un museo de cera. Claro. No, entonces, ¿sabes qué? Y después se quejan cuando Kramer se ríe el presidente, porque el punto es que tú bajas tanto ya la estatura presidencial, que bueno, así como usted se ríe de Mariano Rajoy, yo tendré derecho a reírme de usted. Claro, yo no me quería poner serio en esto, pero de a poco me van convenciéndome poniendo serio porque está, quizá, ojalá que no, demoliendo la figura presidencial. Bueno, ahí... Que ya venía bastante golpeada con Michelle Bachelet. Claro. Y termina de demolerlo este hombre con este humor y con esta... Porque hay una cierta distancia que hay que mantener. Exacto. Si no, cualquiera, hola pelado, como te aprecies, ¿no? Claro, la investidura, ¿no? La investidura hacia el cargo. Pero una vez también estaba haciendo la fila afuera, en una cumbre, ¿no es cierto? Y creo que empezó a tocar así al que estaba delante para conversar con él. Y estaban esperando, creo que ser recibidos por Obama. Y había una cumbre y le tocaba al de adelante para que se diera vuelta y empezara a conversar. Bueno, lo eligieron los chilenos. Ya, eso no. Sí, pero nosotros éramos el pueblo austero, serio, conservador de América Latina. Nos va quedando poco eso. Nos queda poco. Bueno, el otro tema, a propósito de Piñera, él dijo que finalmente le va a pegar un mordisco a este tema de la reforma tributaria, pero lo que yo he escuchado es que esta reforma tributaria más bien va encaminada a las pymes y lo que se le hace el reproche es que no está pensada en términos de la igualdad. Claro. De que sea una redistribución. Y es por eso que se llama una reforma tributaria blanda. De macetero. De macetero, pequeña.
Esa es una cita a se la lo ley dijo a tiempo, a la reforma agraria de Jorge Alessandri. Claro. ¿Qué piensas tú de esta cuestión? ¿Y ¿Tú crees que la gente se va a quedar tranquilo y No, hasta ahí llegamos? Obviamente que no. Es que, ¿sabes qué? Lo primero, reforma tributaria, ¿para qué? Porque una reforma tributaria se puede justificar simplemente, como lo has dicho tú, para lograr más igualdad. Es decir, para disminuir la distancia entre los más ricos y los más pobres. En Chile, el sistema tributario chileno es tan injusto que antes de impuestos, el 10% más pobre, los chilenos, que se lleva el 1% de la torta, baja a 0,75%. Y el 10% más rico incluso aumenta su participación. Así es de aberrante el sistema tributario chileno. Entonces, un primer objetivo de toda reforma tributaria es que haya más igualdad en una sociedad. Y pareciera ser que eso ya está fuera de debate. Y lo otro es, perdónenme, si el tema de la reforma tributaria surge no para promover el empleo ni las pymes, surge para tener más dinero para financiar la educación. Entonces, perder completamente el foco. Y porque la estructura tributaria en Chile es injusta. Es muy injusta y es poca. No tiende a la distribución, sino que por el contrario castiga adicionalmente a la clase media. Y a los profesionales. Claro, a los profesionales fundamentalmente, sí. A los empleados mejor remunerados. Y trata con una benevolencia pero espeluznante a los grandes empresarios. Por eso te digo, que después de aplicar impuestos terminan más ricos de lo que estaban antes. Entonces, es completamente aberrante. Y volvamos a las cifras. Abordar el desafío de educación pública son 1,4, otros dicen 2,2 puntos del PIB. Son 4.000 millones de dólares solamente para educación. Yo quiero insistir en el tema de lo que se nos viene, que es la previsión social para la clase media. Ese tema es muy importante. Y ahí son 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares más. Entonces, nosotros, ¿por qué no conversamos un poco de la previsión? No, pero es que si para allá voy, porque precisamente, bueno, es tu tema y también a mí ya con mi edad ya me está interesando, pero creo que no, que es mejor que me muera, porque con lo que vas a recibir. Con los informes, claro, yo creo que es mejor que partir al cementerio, ¿no? Y a eso quiero hablar. Bueno, mucha gente toma esa decisión. ¿Ah? Si los funcionarios públicos mueren, hay algunos que han muerto literalmente en el escritorio porque no tienen ni una posibilidad de jubilar. Lo mismo ocurre con los profesores. Hay algo que apareció ahora en el diario Mercurio precisamente, es decir, que a partir del año 2021, a propósito de esto que algunos llaman ya la bomba de tiempo previsional, alguien que gana 1 millón de pesos deja de trabajar y su pensión va a ser de 400.000 pesos. Un 40%. Un 40% de lo que gana. Claro. En el caso de la gente que gana 1 millón. Claro. Entonces, es imposible. Bueno, y eso a todo nivel se habla del 40%. Para mí, por ejemplo, yo gasto 250.000 pesos por mes en remedios para el cáncer. O sea, de 400.000 pesos me quedarían 150. Imagínate una persona, en tu caso, que necesita gastar esa cantidad en remedios y que gane 500. Entonces, el 40% es exactamente la mitad y no le alcanza ni para los remedios. Es imposible. Ahora, todo lo que dicen, las explicaciones, por ejemplo, que han dado, y esto yo quisiera que lo conversáramos, dice, bueno, esto demuestra los temas de la cesantía, ¿no es cierto?, porque produce lagunas previsionales. Claro. Pero yo eso lo encuentro absolutamente mentiroso, porque yo creo que no es simplemente un tema de empleo, también es un tema de salario. Obvio. Pero perdona. Pero que aquí todos dicen, este es un tema de empleo, y precisamente se dice, los que están en contra de la reforma tributaria, dicen, no, lo que hay que privilegiar es el empleo, pero ¿empleo a qué salario? Y perdona, y con previsión social o no, si acá lo que tenemos es una informalidad del trabajo brutal. Entonces, muchos chilenos, 30, 40%, pueden tener un empleo toda la vida, pero sin contrato de trabajo, sin previsión social. Entonces, las lagunas ahí quedan, y además lo que dices tú, y con salario muy, muy bajo. Entonces, la solución, claro, pasa por el mercado laboral y que todos tengan trabajo, pero con contrato de trabajo que se pague la previsión social y con un ingreso respetable. Ahora, José Piñera, cuando hizo el plan laboral, él asumió un compromiso y él dijo que con el sistema de la AFP
la tasa de reposición iba a ser de un 70%. Alguien tiene que responder por eso. Y ya tuvimos que hacer una reforma que consiste en sacar vía impuesto 3.000 millones de dólares, 1,5% del PIB, para el pilar solidario para la tercera edad más pobre. Y todo indica que vamos a tener que hacer otro enorme esfuerzo tributario para hacernos cargo de la clase media. Y ahora yo lo que encuentro ya, pero el despiole, el despiporre, es que están diciendo que el problema es que van a tener que las personas tienen que imponer más de día 13 y jubilar más viejo. Es exactamente lo que pasa en Europa, pero con peor calidad de vida. Pero claro, pero perdona, y pasándole la responsabilidad a gente que no tiene la responsabilidad, porque si yo he trabajado 40 años... No, si algo huele muy mal, porque el sistema previsional descansaba sobre unas bases que ya están tambaleando y que todo indica que y están creándose el ambiente mediático. Uno lee la prensa el fin de semana y que ya lo que tú comentas, que salió en el Mercurio, quizá haya que aumentar lo que debe descontarse a cada trabajador. Ahora viene una modificación interesante que los que están bajo contrato honorario, los que boletean, si no están imponiendo, el Estado les va a retener para imponerles, y eso es un avance. Sí. Pero tú comprendes que todo este sistema de fondos personales, de cómo capitalización individual. Ese era el concepto, creado por José Piñera en tiempo de la dictadura, en que todo ese dinero iba a ser administrado por ciertas personas iluminadas y buenos inversores, grandes inversionistas, para lograr el objetivo de no menos de un 70% al final del día, claro, cuando tocara jubilar. Es lo que garantizan los sistemas de reparto. Fíjate que no va a ser así, va a haber que poner más dinero, va a ser menos, y todo esto administrado, y ahí viene la paradoja final, que todo estos enormes volúmenes de dinero de plata a los trabajadores, gente que gana muy poquito, gente que gana un poco más, ese dinero administrado por gente privada, ni siquiera por el Estado o por órganos, por fundaciones sin fines de lucro, por personas privadas, cobran altísimos sueldos, aunque les vaya mal, y controlan la mayor riqueza que tiene el país hoy día, y van haciendo sillas musicales. Entonces serán 50 personas que administran estos dineros en las distintas AFP y se van cambiando, y hoy día, con plata los trabajadores, controlan el país. Ahí hay un tema bastante, a mi entender, medio perverso, ¿no? Porque algo no suena bien, ¿no? Algo huele mal en Dinamarca, ¿no? Y la OIT nos ha castigado todos los años por este tema. Y no está funcionando. Bueno, por eso pero bueno, en fin, entonces reformas tributarias de Macetero, y en eso, no pasa nada. Por eso déjame hacer una crítica en ese sentido a Michelle Bachelet. Tuvo la oportunidad, tuvo los planetas alineados para hacer la gran reforma previsional, efectivamente logró que el Estado gastara más. Para los más pobres. Está muy bien eso, pero no rompió el nudo gordiano de qué significa esta administración de estos fondos privados por otros privados, y que no está funcionando. Eso no lo rompió, porque lo que hizo era romper, meterse fuerte en el corazón del sistema, ¿no? Que es muy liberal, que era permitir que existiera una AFP estatal. Por ejemplo, cualquier medida que mitigara, que amortiguara, claro. Exactamente. Bien, vamos a marcar la última pausa en Somos lo que conversamos aquí en el Mostrador TV y ya volvemos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Ya estamos de vuelta aquí en Somos lo que conversamos en el Mostrador TV.
Ustedes ya lo saben, y si no lo saben, yo se lo digo. También tenemos nuestro Facebook, ahí somos lo que conversamos, y también a través de Twitter, hashtag SQC. Y siempre estamos en la compañía agradable de la Vinoteca, que no solo son vinos, sino también licores. Volvemos al tema. Mira, es que a mí hay una cosa que en los últimos meses, yo he estado recorriendo varias comunas de la región metropolitana del norte. ¿Nos vas a contar por qué o no? No. Ya. Interés periodístico. Y resulta que a mí me llama poderosamente la atención el discurso que está en los diarios, esto que se llama el relato, me causa mucha gracia. Y tú ves que finalmente en el norte de la región metropolitana, a pocos kilómetros, a 20, 25, 30 kilómetros, casi todos los fines de semana hay un ritual solidario que es el famoso bingo, donde todos los políticos tienen que colocarse con algo. Entonces ya forma parte del lenguaje, ¿no es cierto?, claro, electoral, la torta del bingo. Y todo concejal, el regalo, todo alcalde, que va sacando sus lucas, etc. Lo que además hace que tú tienes, a propósito de elecciones, tú tienes personas que son absolutamente dependientes del alcalde que ya está instalado. Eso va, oye, entre el cohecho y la redistribución. Luego, y dos, hay una población, al menos ahí, que está absolutamente acostumbrada, ¿no es cierto?, a este juego de recibir a los políticos, pero al que da la torta mejor y más grande. O sea, el que llega con una torta de lúcuma, grande, así, qué sé yo, es el tipo que gana. Resulta que también esto lleva a una corrupción en las municipalidades, porque finalmente ahora ya empieza el periodo en el cual se empiezan a entregar cosas, etcétera, que es el famoso clientelismo político. Pero cuando tú ves la cosa, por ejemplo, los bingos no se hacen para comprar aspirina, los bingos se hacen, por ejemplo, para conseguirse un marcapaso. Sí, los bingos se hacen para comprar, para hacer una quimioterapia, una. O sea, mira, hay gente que se lo pasa haciendo bingo para tratar de mitigar, ¿no es cierto?, el costo. Entonces tú dices, y a mí me ha tocado ver ¿de qué hablan? Tú en el Congreso Nacional, cuando dicen que las cosas tendrían que ser graduales. Y ahí yo, por ejemplo, yo a veces pienso en Boris, en que en realidad Boris representa, ¿no es cierto?, esta rabia de gente que cuando dicen el empleo, entonces aquí hay gente que trabaja a 30 kilómetros, Tiltil, Colina, etc. En Tiltil la mayoría de la gente de Tiltil tiene que venir a trabajar a Santiago, con un salario de 220.000, 230.000 pesos. Pero el pasaje de Tiltil a Santiago, ida, cuesta 1.550. Por lo tanto, cada vez que vienen a trabajar son 3.100 pesos. Y allá no rige el Transantiago. Gente que, por ejemplo, al mediodía del sábado, en la tarifa escolar, por ejemplo, allá no existe porque son buses interurbanos. Y gente entonces que trabaja por 230.000 pesos. Entonces cuando se habla del malestar y que todo el mundo dice, no, las cosas tienen que ser graduales, las vamos arreglando, etcétera, tú te das cuenta que ahí, ¿no es cierto?, y también en las comunas del sur de Santiago, tú tienes una olla a presión que yo creo que como el chileno es buen pagador y que le gusta ser correcto y es conservador y es bueno, es leguleyo y que le tiene miedo al DICOM, porque el DICOM ya yo creo que sirve para bien poco en términos de amenaza. Cuando hay tanta gente que ya estar en DICOM, yo creo que hasta no forma parte de tus condecoraciones. Sí, yo estoy en el DICOM, ¿qué? ¿Entendí? Ojalá fuera así, lamentablemente. Pero bueno, como te digo, pero hay ahí algo que es muy fuerte. Pero mira, a ver mi reacción. La primera es, como dices tú, es gente de un sentimiento solidario que se saca la mugre en esos bingos. Y yo he visto lo que ocurre también cuando no se consiguen el dinero, porque se terminan echando la culpa a ellos. Es decir, te dicen, yo he visto una señora llorando, me dice, se me murió mi hermano de cáncer porque yo no pude conseguir los 15 millones de pesos, ¿no? Que era lo que tenía que, te estoy hablando hace 10 años atrás, esto yo lo viví en Coronel, me acuerdo, ¿no? Entonces,
Primera cuestión es traspasarle una responsabilidad a gente humilde, que obviamente es una responsabilidad de la sociedad y del Estado de Chile. Primera cuestión, entonces volvemos a... Lo otro es lo que dices tú, que esto, claro, se presta a clientelismo político. Acaba de salir un estudio de un cientista político, Juan Pablo Luna, donde él investigó las campañas electorales. Y esto, la vez pasada, no voy a mencionar partido político, pero eran los anteojos. Y la campaña consistía en regalar anteojos y anteojos y anteojos. Entonces, el voto entonces se transforma en un lugar de intercambio. Ahora, como es tan grande el desprestigio de la política, entonces el razonamiento de mucha gente humilde dice, esta es la vez que voy a tener al político al lado, porque después cuando salga electo se va a olvidar de mí, para que les cuento si pierde. Por lo tanto, es el momento que yo les saco algo. Entonces te empiezas a meter en la lógica mercantil que el voto es a cambio de algo. Y eso corrompe toda la democracia, y eso ocurre mucho. Entonces, es cierto, yo te digo, yo eso uno lo ve en las campañas electorales, es un cáncer de la democracia. Y hubo un tiempo en Chile, Ricarte, corrígeme, pero a mí me dicen los grandes tribunos del pasado que cuando había más conciencia cívica en Chile, esto era una afrenta completa. Así que un político llegara a una junta de vecinos para regalar camisetas de fútbol, eso hubiese sido, pero lo hubiesen dicho, estos cohechos, ¿qué se ha creído, señor? Nosotros somos personas dignas, ¿eh? Entonces, pero lamentablemente en la mercantilización de la sociedad chilena también se nota esto en los votos. Pero te insisto, pero reconociendo sí que hay un espíritu súper noble de gente que comunitariamente se trata de hacer cargo de algo que no le corresponde hacer cargo. Bueno, ahí hay un tema de mala distribución que es un hoyo profundo que podríamos hablar mucho rato y que afortunadamente cada vez hay más conciencia en la sociedad, ¿no? De la desigualdad y la mala distribución. Pero no me quería meter en eso porque, como digo, un hoyo tan profundo que da para muchos programas y probablemente no se nos ocurra ninguna solución, o lo que es peor, se nos van a ocurrir soluciones, pero como no somos gobierno, pero yo le quería, claro, ni legisladores, un paso más en lo que tú decías, en este tema delicado entre redistribución y cohecho. Solidaridad. Entre medio va la solidaridad, sí, también. Pero y el tema del financiamiento de la política. Porque ese político, candidato a algo, o ya electo a algo, pero que va a mantener a su clientela política, tiene que gastar dinero. Y muchas veces son cantidades muy superiores sobre todo en las elecciones, a lo que va a ganar o lo que ha ganado. Necesita financiamiento. Y hoy día el financiamiento de la política sigue siendo oscuro y es parte de la gran reforma que hay que hacer. Porque mientras no se transparente eso, incluso los pesos que va al bingo, ¿de dónde vienen? Claro. Estamos en una zona que puede pasar cualquier cosa. Y sobre todo hoy día que hay muchos dineros sucios dando vuelta. Estamos hablando de mafia, de crimen organizado, de dinero sucio. Hoy día hay que transparentar las plata de la política. Porque claro, muchas veces esas plata oscuras vienen de grandes consorcios empresariales, dinero limpio, entre comillas, por lo menos están dentro de las reglas del juego, más allá de que muchas veces detrás hay opresión, hay abuso, hay colusiones, pero no me quiero meter en eso ahora. Pero es por lo menos una plata que es pesquisable, ¿no? Pero muchas veces puede ser una plata pesquisable y hay que tener mucho cuidado con que el sistema político lo capturen grupos ilícitos. Así es. Es un tema que está dando vuelta ahí, que yo no sé que no es directamente lo que estamos hablando, pero yo cada vez que veo un político, un candidato a algo, regalando algo, entregando algo, más allá del tema ético y de la vinculación a un probable cohecho, ¿de dónde viene ese dinero? Mira, tuve la oportunidad de estar con Óscar Naranjo, el director de la policía colombiana. Es que los países no nacen corruptos. Las sociedades no nacen, se vuelven corruptos de un día para otro. Con eso cierro el paréntesis. Sí, ese es el cuidado que hay que tener. Sí, y él explicaba a este policía colombiano que, claro, cuando ya el narcotráfico se hace muy poderoso, hace lo que cualquier empresario hace cuando se hace poderoso. Es decir, primero diversifican. Empiezan a meter su plata en distintos negocios.
Algunos lícitos. Perdona, algunos lícitos. Claro, algunos lícitos. Y cada vez más lícitos, por ejemplo, inmobiliarios. Segundo, se politiza, en el sentido que un empresario que es poderoso sabe lo que se juega en una ley, en una política pública, entonces empieza a invertir dinero también en la política. Y lo tercero, relaciones públicas. No hay que olvidar que Pablo Escobar, en una sociedad muy desigual y corrupta políticamente como era la de Colombia hace 20, 30 años, era un verdadero Robin Hood, que era extraordinariamente querido por la gente porque él se prestaba servicios sociales que no prestaba el Estado. Hacía poblaciones completas. Entonces, tú dices, fíjate, ahora Chile nosotros hicimos un gran avance con la ley de financiamiento de las campañas donde se restituye. Pero insuficiente. Pero completamente insuficiente, entre otras cosas porque siguen, entiendo yo, pero esto no, es que las donaciones siguen siendo las privadas sin señalar quiénes son. Y eso claramente hay también un lado oscuro de la política. Y como bien dices tú, bueno, el dinero es un bien que se transforma en poder político. Entonces ahí hay que controlarlo también. Pero tú entenderás que en el estado actual, por ejemplo, de la gente que tiene esos bajos salarios y que tiene que pagar transporte, etcétera, si tú le dices vamos a hacer una ley como tiene que ser para financiar los partidos, olvídate, te matan. O sea, te matan. Y que esas son las contradicciones de la República, pero hay que hacerlo igual. Hay que ponerse rojo, yo te digo, hay que ponerse rojo. Porque al final es en beneficio de esa misma persona que no quiere, porque esa persona quiere mejor transporte, por supuesto, y más barato. Pero si no hay buena política, eso no va a haber tampoco. Va a haber un deterioro en la calidad de vida de todos. Una de las cosas positivas del movimiento estudiantil fue que el 40% de los chilenos quería más plata en educación, pero solo el 2% estaba interesado en la reforma del sistema electoral binominal. Eso eran las encuestas de hace unos meses atrás. Pero entre más ya se llevó el debate a por qué no, la gente empezó a decir, bueno, pero ¿por qué no si estamos todos de acuerdo en esto, por qué no hay la ley que establezca eso? Empezó un debate, no, es que el Congreso es poco representativo. ¿Por qué es poco representativo? Y llegamos al sistema electoral. Yo creo que de las cosas interesantes es esa justamente cómo la gente a través del debate de la educación se dio cuenta de lo importante que son las instituciones políticas. Y en este caso, claro, financiamiento público de los partidos, por favor, si lo que en una encuesta de opinión pública lo que hay que hacer es que hay que eliminar los partidos políticos, a estarlos financiando. Pero claro, pues no se hace eso, entonces ¿quiénes son los que ganan las elecciones? Los que tienen más dinero. ¿Y de dónde sacaron ese dinero? De donde sea van a tener que devolver el favor, obviamente. Si un empresario no anda regalando por la vida su dinero gratuitamente. Y si no es un empresario, puede ser grupo ilícito o platas que se sacan de mala manera del Estado. Entonces, yo sé que esto es duro, pero yo creo que en este caso hay que ponerse rojo y decir, ¿sabe qué? Hay que transparentar esto y tiene que haber financiamiento público como existe en las grandes democracias del mundo. Que por algo existe. Que, claro, se protegen, ¿no? Ahora, pero en el tema o sea, yo cuando se habla esto, porque finalmente hoy día todo el mundo habla de desigualdad, los que construyen la desigualdad en este país, ellos hablan de que de la igualdad. Cada vez más. Cada vez más. Pero es que es lo que se llama la recuperación. O sea, yo recupero el tema, lo traigo para mi lado y yo lo manejo. ¿Pero tú crees que eso es gratis? ¿Ah? ¿Tú crees que eso es gratis o no? Cuando todo el mundo, la gente poderosa empiezan a hablar de igualdad, claro, podrán ser cínicos, pero eso se te vuelve en contra también, ¿o no? ¿O crees que tú que no? Pero que en el sistema que nosotros tenemos yo creo que no se te vuelve en contra. ¿Sabes lo que pasa? Entonces ahí tú tienes, por ejemplo, es que el marketeo que tiene este sector es increíble, porque al mismo tiempo tú lo ves en todas partes con esta cosa de la responsabilidad social. Empresarial. Dice. Empresarial. Entonces las empresas están en algunos lugares, financian tal cosita, etcétera, esta otra cosita. El tema de la Teletón, que sirve para limpiarle la cara a todos, o a muchos. Y que evidentemente significa nada al lado de lo que sería si tuvieran una mayor imposición. Así es, pero sabes que en las encuestas de opinión pública, pésimo también las empresas. Así están muy mal evaluadas. No, pero lo complicado quizás no le está resultando al gran empresariado que tiene esta deuda histórica de redistribución pendiente, quizás no le resulte apropiarse del tema en términos positivos y vaya a pagar un costo. Pero enredan un poco. Pero enredan la pelota, en términos futbolísticos, como es la pelota. Pero lo que es más grave desde el punto de vista institucional
es que los conceptos empiezan a vaciarse de contenido. Claro. Y eso empieza a deteriorar todo, la conversación. Esto es como Orwell, la neolengua. Tal cual, Claro, tal sí, cual, cierto, tal sí, hay cual. algo de eso. Ahí Bueno, pero yo te digo ahí, por ejemplo, ya, tú mencionaste el tema de la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial es cumplir las leyes laborales, respete el sindicato, Paguen más sueldo. paguen mejores sueldos, digan la verdad en las etiquetas, traten bien a sus clientes, a los proveedores también, no contaminen el medio ambiente. Así que, claro, yo creo que ahí hay una parte de la batalla. Ahora, en el tema de la igualdad, yo tengo la impresión de que se ha avanzado mucho, Ricardo. Entonces, por ejemplo, los empresarios dicen, mira, la igualdad, de hecho, no, porque el que se esfuerza más y en fin, y gana más plata bien, etcétera, etcétera. La igualdad de oportunidades, dicen. Sí, está bien. Entonces, como eso sí, que todos partamos en esta gran carrera de la vida, porque tiene una dimensión muy competitiva la vida, pues no sé, entonces como esto uno tuviera que estar compitiendo con el resto, yo no sé por qué, pero ellos lo consideran así, que partan todos iguales y el que fue más rápido, bueno, bien por él. Pero bueno, pero el tema de la educación te demuestra la mentira de la igualdad. Claro, de oportunidades, algunos son cojos y otros no al claro, partir. eso es. Y ¿sabes dónde también se muestra la mentira de la igualdad de oportunidades? Que en Chile no se paga el impuesto a la herencia. Porque los norteamericanos, que creen harto más que nosotros en la igualdad de oportunidades, pagan unos impuestos a las herencias brutales. El que trató de bajarlo es George Bush, que pues, se ha dicho de paso, es hijo de un gran millonario. Entonces, porque Chile, porque la igualdad de oportunidades es que no es justo que el que nació hijo de pobres esté condenado a la pobreza. 66% de los pobres en Chile mueren pobres en Chile. En cambio, en Europa, el 20% de los ricos mueren ricos y el otro 80% pierde su fortuna en la vida. Pero vuelvo al tema del impuesto a la herencia. Así como no es justo Sí, que el dinero circula más. Claro, circula más. Que no es justo que el pobre, porque nació pobre, esté condenado a la pobreza, tampoco es justo que porque un rico nació de rico. Así porque un niño nació hijo de rico, pues te vaya a ser rico. Entonces los gringos dicen se redistribuye. Y todas estas cosas, las grandes fundaciones, que en vez de pagar impuestos, ellos devuelven la plata a través de las fundaciones. Entonces, si hubiese igualdad de oportunidades en Chile, realmente se creyera en eso, se pagaría el impuesto a la herencia de verdad. Y no Si realmente se creyera en eso, de verdad se cumplirían las reglas de la libre competencia, Además, para que bueno, pudiera también. haber desafiantes en los distintos mercados y no esta concentración Claro. que va agobiando y van abusando hacia abajo, ¿no? Bueno. Entre muchas otras Yo cosas. tengo la ¿no? impresión de que nos hemos dado un picnic ante la ausencia de Patricia Arancía Hemos y hablado la a Paulina Piacere. Aguirre. A Piacere. Hasta aquí llega por hoy, entonces somos lo que conversamos aquí en el Mostrador TV. Como siempre, gracias a la gentileza de Feria Mix, que es música y libros. Ahí nos arreglamos nosotros, tenemos un programa mira, para qué bello. todos los que les gusta, Historia el del jazz, Elvis, ¿ya? Y también, como no, los famosos Beatles. Todo esto, gentileza de Feria Mix. Nos encontramos la próxima semana para otra edición de Somos lo que conversamos aquí en el Mostrador. Les recuerdo, en Facebook estamos, Somos lo que conversamos, y en Twitter, #SQC. Buenas noches, gracias. Gracias, Buenas Alejandro. noches. Buenas noches. Buenas noches.